prédica de hoy se titula la palabra que dijo el Señor para cerrar su obra salvífica, Tetelestai, consumado es. Y la lectura vamos a hacerla del libro de Juan, del capítulo 19, de los versículos 17 al 37. Juan 19, 17 al 37. Entonces, vamos a ver qué podemos, antes de empezar a meditar en la palabra, qué contexto. Recordemos que cuando Jesús entró como rey, porque las profecías también decían que Él es el rey por siempre y para siempre, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí Jesús confirmó que era el rey, pero no un rey celestial, el rey que reinaría por siempre y para siempre, que cuando resucitó subió y se sentó desde allí a reinar. Y la gente, la multitud, recordemos que en ese domingo salió a aclamarlo, porque habían visto los milagros que había hecho, pero no habían creído. Dijeron: aquí llegó nuestro Mesías, nuestro Redentor, el que nos va a sacar de la esclavitud y nos va a dar el lugar que merecemos. Y le gritaron: bendito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le tendían mantas, y le cortaban ramas de los árboles, y las meneaban a su paso. Le estaban dando recibimiento de un rey. Así ellos a los 8 días dijeran: crucifícale, crucifícale, no es nuestro rey. Él se ha creído rey, por eso debe ser crucificado. ¿Cómo olvidan de rápido, no? Igual nosotros, sus bendiciones son nuevas cada mañana y las olvidamos. Esta semana era la última semana de Jesús en la tierra como hombre, que comenzó con el Domingo de Ramos, con la crucifixión y con la gloriosa y poderosa resurrección. Era una semana que marcaba el desenlace de la obra de amor más grande por nosotros. Aquel que era el Rey de Reyes debía morir en una cruz. No había nada que pudiera contrariar el plan de Dios, porque todo estaba planeado. Esa palabra no me gusta. Estaba planeado por Dios. Las profecías lo decían siempre. Recordemos que también en esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua, y Jesús la noche anterior, ayer el pastor nos recordó, la celebró con sus discípulos. Era la última celebración de los creyentes, de los pocos que habrían, yo no sé si habrían, porque a partir de ahí no habrían más sacrificios. Y yo sacrificando, y aún hoy en día siguen sacrificando. Pero para los que creen, para los que confían, para los que hemos nacido de nuevo, no hay más sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto. La Pascua con Jesús tiene una simbología tan preciosa que lástima que no puedo ahorita explicársela o entenderla un poco, pero es muy hermoso. El pastor ayer nos decía, toda la simbología de la Pascua apunta a Jesús, incluso está relacionada con el Apocalipsis. Es precioso. En la Pascua se mataba un cordero. La sangre, como el pastor nos enseñó, cubría el pecado, pero el pecado quedaba solamente cubierto.
pero por la sangre del Cordero de Dios el pecado era perdonado para siempre. ¿No les parece una preciosa realidad? Él se ofreció como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Vamos ahora sí entrando a la prédica. En los versículos anteriores, el Señor fue llevado a juicio, fue interrogado, fue golpeado, fue maltratado, fue escupido, fue abofeteado, le colocaron una corona de espinas, se burlaban de él. Y así llama a los judíos y les dice: ahí está su rey, hagan con él lo que quieran. Y entonces vamos a retomar a partir de ahí, en el momento en que Pilato lo entrega. Recordemos que la prédica se titula, no está, consumado es, que en hebreo es, pastor, tetelestai, en griego, tetelestai, consumado es, todo está terminado. Repito, la obra de amor más grande y preciosa había llegado a su fin. La obra trazada desde el Génesis, la redención del hombre, hasta la muerte de Jesús, se cumplía fielmente, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces dice el versículo 17 y 18: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Me gusta la parte donde dice Jesús salió cargando su cruz. Es posesivo. Solo en esa cruz se daría vida eterna. Solo en esa cruz había redención para el mundo. Solo ese objeto, sinónimo de muerte, se convirtió en sinónimo de vida. Por eso dice, salió cargando su cruz. Y lo crucificaron al lado de los dos ladrones. El plan de Dios se sigue cumpliendo a la perfección y en los tiempos de Él. Y Jesús lo sabía. Recordemos que Él siempre recordó por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre vino. Por obediencia al Padre murió. Por el poder que Él tiene, resucitó. Dice el versículo 19. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Este cartel puesto sobre la cruz de Jesús, que decía Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, no fue para exaltarlo como rey, porque a ningún rey se le crucifica. Era una acusación. A este se le mata por creerse Rey de los judíos. Porque mire, si vamos a Mateo 27:37, dice Mateo: pusieron sobre su cabeza la acusación contra él. ¿Sí ve? La acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Fue una burla, pero su obra lo declararía Rey del universo. Ese título quedó para siempre estampado y se escribió en 3 idiomas, los 3 idiomas oficiales, para que todo mundo leyera, para que todo mundo entendiera que Él es el Rey de los judíos y el Rey de la humanidad, el Rey de reyes y Señor de señores. 21 y 22. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato:
Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él lo dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Los judíos estaban indignados. ¿Cómo se le ocurre poner que es nuestro rey? Ese es un profeta. Ese no es el Mesías. Ese no es el Hijo de Dios. Él no es ningún rey. Miraron su obra, lo escucharon predicar, y aún su corazón estaba endurecido. Muchas veces nosotros, nuestro corazón también es endurecido, porque nos negamos a entender esa preciosa realidad, que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que está sentado como Rey, y desde allí gobierna. A Él no se le escapa nada, y vendrá en gloria, y todo ojo lo verá. Pilato, sin saberlo, confirma que Jesús es el Rey de la humanidad. Lo que he escrito, y nadie me lo va a quitar de ahí. Él lo hizo en burla, pero confirmó la más preciosa realidad. Él es el Rey y nada lo puede cambiar. 23 y 24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpla la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados, ensañados, ni siquiera querían dejarle su ropa, ni siquiera se la quitan y se la reparten entre ellos. Era tal su sevicia, su odio con aquel que todo era amor y perdón. Estaban ensañados, pero también lo que hacen estaba escrito. El Salmo 22, 18 dice: se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suerte. Se tenía que hacer. Ellos quisieron escoger que ellos fueran los que repartieron la ropa. Si hubieran querido ser redimidos por el Señor, no lo habían hecho, pero lo hicieron, así como Judas. El Señor amaba a Judas. El Señor no quería que Judas se perdiera, pero era el discípulo que lo debía entregar. Nada queda a la deriva de la voluntad de Dios, ni siquiera el hecho de que la ropa del Señor sea echada a suerte para repartírsela. Versículo 25 al 27. Qué pena provocarlos. Mejor tomemos el agua de vida, ¿no? Que es Jesús, que es, y no deja tener sed jamás. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Yo lo señalo, el Señor no podía hacerlo. Y después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Junto al cuerpo, junto a la cruz, estaban 4. ¿Y dónde estaban las multitudes que lo seguían? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los 11 apóstoles? Bueno, en ese momento eran 10. No, todavía no había muerto Judas. ¿Dónde estaban? Habían huido, porque de pronto los tomaban también prisioneros y los mataban.
porque todavía su fe era una fe muy débil. Recordemos que los discípulos fueron fortalecidos en el Pentecostés y ya no hubo nada ni poder humano que pudiera detenerlos en la proclamación del Evangelio del Señor. Solo 4 de millares. Y Jesús, en un acto de amor con su discípulo amado. ¿Cuál era el discípulo amado según las conjeturas? Juan quedaba ahí. Y en un acto de amor, viendo a su madre llorar, le dice: ahí está tu hijo. Y voltea a ver a Juan y le dice: ahí está tu madre. Es un acto de la compasión de él. Es un acto de amor, porque Él es el amor, porque Él es compasión, porque Él es vida, porque vino a morir por nosotros por mera compasión, porque sabía que estábamos perdidos. Entonces, por eso le entrega a la mamá, a su discípulo amado, para que juntos se consuelen, para que juntos se abracen, para que juntos en el Pentecostés digan: somos poderosos, pero en el Espíritu Santo. Pero no en la resurrección. En la resurrección, la Biblia no lo cuenta, pero se debieron abrazar diciendo: es el Mesías. Mi hijo, diría María, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es mi Salvador. Porque María lo dijo así en el Magnífica. Mateo 11, del 28 al 30, hablando de lo compasivo que es el Señor, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Por qué traje este versículo? Porque por la compasión que él sintió en ese momento por María y por Juan y por toda la humanidad muriendo, ¿no? Vengan a mí, no es vengan a donde el predicador mentiroso, no es vengan a nuestros apegos, no es vengan a lo que a mí me agrada, es ir a Él. Porque Él dice: si estamos cansados y cargados, en Él encontramos descanso, pero no para quedarnos sentados cómodamente como estamos ahora. Lleven mi yugo. 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca para que se cumpliera. Todo sigue cumpliéndose al pie de la letra. Tengo sed. Y le dan vinagre. Yo estuve investigando y dice, bueno, no sé, eso dicen algunos. No era vinagre, era un vino de la más pésima calidad que los soldados llevaban para ellos tomar en los momentos de batalla, y que era muy amargo. Pero eso no es importante. ¿Por qué había allí vinagre? Solo lo sabremos después, y es importante para el Señor, y no lo creo. Entonces, el Salmo 69, del versículo 20b al 21, confirma esta otra profecía acerca del siervo sufriente. Esperé compasión, pero no la hubo. Nadie, ni siquiera sus discípulos. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. La hiel es algo amargo, terrible. Yo me acuerdo que se usaba es para sobandijos, pero ahí estaba también en la bebida que les dieron a él. Nuevamente Jesús quiere que se cumpla la Escritura, y la cumple al pie de la letra, porque decía que el siervo sufriente debería tomar vinagre. Y él
cargaba con todo el pecado del mundo, tanto que su padre por algunos instantes no pudo verlo, porque Él es santo, 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 y no pudo ver a su hijo por unos instantes. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, murió, entregó su espíritu. Dice aquí es donde viene la parte preciosa. Y dirán ustedes, pero si es la muerte, pero es la parte preciosa para el plan perfecto de Dios. Consumado es, tetelestai, consumado es. Era una palabra que en la antigüedad fue usada cuando se pagaba una deuda. Págame lo que me debes, aquí está, tetelestai. O cuando el patrón, cuando el obrero terminaba un trabajo: patrón, ya terminé de levantarle el muro, le pagaba, tetelestai, consumado es. Pero para nosotros, ese tetelestai tiene un significado de lo más profundo, porque era la consumación de la obra de Dios en su plan de salvación por la humanidad. Ese plan de salvación que había empezado en Génesis 3:14. ¿Recuerdan Génesis 3:14? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Cuando estaba Dios castigando a Adán y Eva por su pecado y a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tú y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. A ese se conoce como el protoevangelio. Ya Dios decía cómo Jesús, su Hijo amado, derrotaría a la muerte, derrotaría a Satanás hiriéndole en la cabeza. Él lo hirió porque logró que lo matara, ni siquiera lo logró. Más adelante vamos a explicar esa parte. Ni siquiera Él daba su vida. A mí nadie me la quita, dijo el Señor. Él pagó en la cruz, Él expió mi pecado y el de todos sus escogidos. Su justicia se hizo manifiesta. Hoy, gracias a ese sacrificio, todos somos declarados justos. ¿Qué significa la palabra justo? Inocentes, siendo culpables. Pilar le dije, culpable, ¿por qué? Pero declarada inocente, así como todos nosotros. Charles Spurgeon, ¿han oído hablar de él? ¿Lo conocen? Fue conocido como el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Sus prédicas aún están hoy y son preciosísimas. Dijo sobre el tetelestai, lo leo al pie de la letra: tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Una gota de tinta en un océano de significado, por todo lo que significa. Es una palabra cuyo significado es vasto, es inmenso. El significado detrás de ella implica intimidades al recordar quién lo dijo y qué significado tuvo. Jesús cumplió la ley a cabalidad sin error alguno. Terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no había necesidad de matar corderos, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él pagó la deuda, venció los poderes de las tinieblas, me hizo libre a ti, me hizo libre a mí y a ti, y me ha justificado para la eternidad, y al mismo tiempo con su obra en la cruz, prometida desde la fundación del mundo en el Génesis. Con su obra redentora comenzó la nueva era de la gracia, comenzando la era del Nuevo Testamento, dirigida por el Espíritu Santo para la salvación de todos los escogidos. El Hijo del Hombre murió en esa cruz para satisfacer la ira de Dios.
Ahora la Pascua tiene un nuevo significado a partir de ahí. La Pascua para los creyentes. Qué lástima que el pueblo judío sigue matando corderos, porque sus ojos están vendados. Algún día lo van a entender. Pero para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro Cordero inmolado. Celebremos que el Cordero de Dios apagó la ira de Dios por nosotras. Su sangre preciosa fue el pago, fue el rescate. Ahora somos libres del pecado. Versículos 31 al 33. Yo nunca me he demorado tanto, pero es que eran bastantes versículos, ¿no? Pero hay iglesias donde son 4 horas. ¿Y por qué podemos sentarnos 4 horas a mirar un programa, una serie de Netflix, y no podemos estar aquí 1 hora y media? ¿Por qué? 31. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese era día de reposo, era muy solemne, pidió a Pilato que le quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Los judíos seguían sintiendo vergüenza. Pilato, quítanos ese cuerpo de ahí. Está pronto la fiesta y eso da muy mal aspecto. Está en un lugar muy visible y por eso piden que les partan las piernas y los bajen de allá. Y aquí más adelante explica otra vez cómo fueron quebradas las piernas, ¿no? Para no demorarnos tanto. El versículo 34. Pero uno de los soldados, cuando vio que Jesús estaba muerto, no le quebró las piernas, le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también lo crean. Aquí les decía yo que Juan hizo un precioso alto en el camino de su relato, y explica, esto es verdad, créanme, yo lo vi. Juan lo dice, créanme, y lo que le relato no es una fantasía. Jesús murió por amor de sus escogidos. Y Juan paró para decirnos que esa era la obra preciosa de Jesús en la cruz. Versículo 35, 36 y 37. Por esto sucedió, pero esto, ¿por qué esto? ¿Cuál? Lo de partirle las piernas a los dos que estaban en la cruz, al lado y lado, y lo de enterrarle la espada en su costado. Pero esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Me equivoqué, aquí está hablando es de que la profecía también hablaba que los huesos de Jesús no serían quebrados. En el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrado. Reafirma que el cuerpo de Jesús no debería ser, sus huesos no deberían ser quebrados. Seguía la palabra de Dios cumpliéndose en su total realidad. ¿Qué conclusiones podemos llegar ya? Ya terminé, corrí un poquito al final, pero espero que nos quede entendido que ese tetelestai, que ese consumado es la noticia más grandiosa para la humanidad. Como les decía, fue el día más negro para la humanidad, pero a la vez fue el día más iluminado, más precioso para aquellos que hayamos creado en quien es la vida. Jesús moría como el Cordero de Dios. Nosotros que no teníamos salvación, ahora con la muerte del Cordero, la ira de Dios estaba aplacada. El Cordero fue llevado al matadero
y no requirió más sacrificios. Tetelestai, consumado es, no hay nada más que hacer. La obra perfecta de amor y perdón en la cruz se había completado. Dios había escrito su obra cumbre en el cuerpo de su Hijo amado. Las letras se trazaron con la sangre preciosa e inocente. Consumado es. Nos libra de buscar salvación por nuestros propios medios. Nada de lo que hagamos va a aportar para nuestra salvación. Nosotros le entregamos toda la carga de nuestro pecado y Él nos da toda su bendición, todo su perdón, toda una eternidad junto a Él. Pero ese tetelestai, ese consumado es, tenemos que vivirlo cada día, muriendo el viejo hombre y resucitando en Él, viviendo ese nuevo nacimiento, viviendo esa regeneración en el Espíritu Santo, porque se pueden quedar en meras palabras que se lleve el viento. Vivamos hoy ese consumado es, confiando en que Jesucristo lo hizo todo y que nosotros le debemos fidelidad, naciendo en Él, muriendo en Él, resucitando en Él. Amén. Vamos a orar.